perder el equilibrio, todo gira, el mundo gira, me gira alrededor, ese movimiento que siento, que alguna vez lo padecimos, lo padecí yo, lo padeció usted seguramente. La doctora Lorena Bestein nos viene a contar a ver de qué se trata y qué podemos hacer. Lorena, bienvenida, gracias. Bueno, buenas noches, gracias Dorita a vos por la invitación. Bueno, ¿qué tema el vértigo, no? Es una patología muy frecuente, me contabas. Sí, muy frecuente, es una de las más frecuentes que tenemos en el consultorio. Yo creo que el 80%, 70-80% de las consultas son por mareos o vértigos. Uh-huh. Sí. ¿Y de qué se trata? ¿Hay clases, hay causas? Sí, generalmente, siempre yo por ahí lo que le digo a los pacientes es diferenciar entre lo que es el mareo y lo que es el vértigo. El vértigo es la sensación de giro, que muchas veces puede acompañar de náuseas, de vómitos, de sudoración profusa. Es bastante intenso, molesto para el paciente y generalmente el 80% están debido a causas del oído interno. Uh-huh. Después hay un porcentaje, un 20%, que puede ser algo a nivel del sistema nervioso central, que ya es algo que revierte otra seriedad y que por eso siempre es importante la valoración neurológica para descartar esas causas, como podría ser, por ejemplo, una ACV de territorio posterior, puede ser una causa de vértigo y por lo tanto, bueno, nosotros a veces hacemos en el consultorio obviamente todos los estudios, la valoración para descartar esas causas más urgentes. A veces se habla tanto, bueno, hablamos muchísimo del estrés, ¿no? El estrés que genera esto, que desencadena aquello, que la preocupación, ¿puede ser desencadenante de un vértigo? Sí, puede ser. Puede ser. Anteriormente no estaba tan estudiado, ahora se está estudiando mucho más la relación entre el estrés y el vértigo y sobre todo entre el estrés y el vértigo posicional, que es cuando los otolitos o las piedritas, que algunos ya conocen, se desacomodan del lugar y generan vértigo ante los cambios de posición, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando me agacho. Son vértigos que duran segunditos, pero desestabilizan mucho al paciente. Eso es cuando las piedritas se salen del lugar. Y generalmente está dado por el paciente, refiere anteriormente a algún episodio emocional, algo de estrés que viene acumulando y bueno, después deriva en esta situación. Sí, sí. Así que los otolitos están relacionados con el vértigo. Sí, lo más frecuente, es el vértigo recurrente más frecuente que tenemos. Uh-huh. Sí. Y eso se acomoda en consultorio, ustedes lo mandan a otro lado. Sí, nosotros generalmente se hacen las maniobras de reposición, se acomoda con kinesio solamente y el paciente vuelve a estar en su estado, digamos, normal. Y lo hacemos a veces los neurólogos en el consultorio o si no lo hacen los kinesiólogos que son especialistas en rehabilitación vestibular. Uh-huh. Generalmente 1 o 2 maniobras y el paciente ya está, digamos, repuesto. ¿Qué pasa cuando yo estoy acostada, me levanto y se me mueve? ¿Eso es un vértigo o no? Depende, si hay una sensación, sí, en realidad de movimiento, de giro, lo más probable es que sea un vértigo. Uh-huh. Pero como te digo, como a veces también hay que descartar la otra causa que puede ser el mareo, siempre es bueno tener una valoración general. El paciente tiene que tener sus controles clínicos con laboratorio, cardiológicos, porque a veces un diagnóstico bastante frecuente que hay que descartar es la hipotensión ortostática, que es cuando el paciente se levanta y se le baja de golpe la presión y le genera mareo. Entonces también tienen que tener los controles cardiológicos, tienen que tener los controles clínicos. El vértigo generalmente es una patología, bueno, puede afectar a cualquier edad, pero es frecuente en la edad adulta, en el adulto mayor, entonces hay que estudiar todas las otras causas que pueden ser tanto clínicas como cardiológicas. Claro, porque un vértigo en una persona mayor, si por ahí se desestabiliza, puede tener otras consecuencias, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo las caídas, en las personas grandes, las caídas y el riesgo de fractura secundario a las caídas, entonces siempre es mejor controlar y si el paciente refiere síntomas, acudir tanto ya sea al médico clínico o al cardiólogo o al neurólogo y después, digamos, estudiar la causa, pero sí. A veces la gente se resiste a ir al médico, ¿no? Sí. Porque, claro, llego al consultorio y me van a empezar a pedir estudios. ¿Cómo es el tema? Sí, no, nosotros tratamos de, siempre en la primera consulta, digamos, educar al paciente, examinarlo, explicarle, somos mucho de hacer prevención,
qué es lo que sugerimos para prevenir la parte del vértigo, el estrés, la ansiedad, la actividad física, el comer sano. Entonces hacemos, digamos, y generalmente estos cuadros son bien clínicos y generalmente también con un examen físico y con estudios que son simples, se puede llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. El tema de la rehabilitación. Tenemos en Esperanza profesionales que la hacen, ¿no? Sí. Nosotros tenemos kinesiólogos que hacen rehabilitación vestibular, que está la Dayana Buca, Totoni Alejandro. Son chicos que están muy bien formados y se especializan más que nada en lo que es la rehabilitación vestibular, todo lo que se refiere a vértigo. ¿Cuánto tiempo dura una rehabilitación? Es decir, ¿cuánto tiempo se necesita para que el paciente vuelva otra vez a su equilibrio? Depende de la causa. Como yo te contaba, si bien el vértigo posicional es la causa más frecuente de vértigo que tenemos, que es un vértigo recurrente, el paciente tal vez en una maniobra, a veces el 80-90% ya están de alguna manera curados, pero a veces hay otra causa que puede ser la neuritis vestibular, que es una inflamación del oído interno, del nervio, del oído interno que lleva la información hacia el cerebro, y ese es un vértigo único, pero por ahí tarda más en recuperarse, a veces lleva un promedio de 3 meses. Entonces la rehabilitación es más larga. Pero hoy en día sabemos que la rehabilitación es importante desde el inicio. Cambia mucho si el paciente con los síntomas concurre enseguida al médico para hacer el diagnóstico y el tratamiento, porque empezando la rehabilitación antes del mes, la recuperación es mucho mejor en lo que es en la parte de estabilidad y equilibrio. Sí. ¿Electroencefalograma se necesita o no? No, para esta patología no. Si bien uno obviamente con el tema como neurólogo tiene que pensar en diferentes causas, hay una epilepsia que también puede presentarse con vértigos y mareos, que es la epilepsia del lóbulo temporal. Generalmente el neurólogo obviamente va a hacer la historia clínica, la anamnesis y demás, va a ir llevando los estudios según la sospecha diagnóstica, pero generalmente no. Nosotros usamos mucho la resonancia de encéfalo, porque esto es una patología que abarca lo que es oído y toda la parte de territorio posterior, que es tronco, cerebelo. Entonces, bueno, resonancia. Usamos audiometrías, porque al ser una patología del oído tenemos que ver si la parte también de la audición está afectada o no, eso nos guía en el diagnóstico, y usamos la videonistagmografía o VEGIT, se llama así, que es un estudio específico de vértigo. Es lo que usamos. ¿Y medicación utilizan? Sí, hay patologías que sí. Generalmente al principio la mayoría de los pacientes no toleran el vértigo porque da mucha sensación de malestar, la náusea, los vómitos. Entonces generalmente en agudo la mayoría se medica, que muchas veces se medica la guardia, después cuando ya nos ven a nosotros ya empezamos a retirar la medicación, pero en agudo los primeros días sí, después ya no. La mayoría de las patologías quedan sin medicación, excepto hay una enfermedad que se llama enfermedad de Meniere, que se trata y que se tiene que medicar, generalmente es de por vida. Y otra patología muy frecuente que hoy estamos viendo es la migraña vestibular, la cefalea asociada al vértigo, que se le dio entidad hace poco a esa patología. Antes se pensaba que la migraña era una cosa y el vértigo era otra, hoy se sabe que no, que la migraña puede ser una causa. Lo vemos mucho más frecuente en las mujeres y en mujeres de edad joven, o también en mujeres menopáusicas que alguna vez tuvieron migraña o cuando eran jóvenes recuerdan haber tenido migraña y después después de los 60 años, empiezan con episodios de vértigo. Y uno estudia la causa y es la migraña vestibular también. Ese tratamiento uno trata la migraña, no trata el vértigo, sino que trata la migraña e indirectamente mejora el vértigo. ¿La migraña y el dolor de cabeza es lo mismo? Exactamente, sí. Nosotros le decimos el dolor de cabeza, uno de los tipos de dolores de cabeza es la migraña, es una de las causas. ¿Afecta a una parte del ojo, de la cabeza? Porque muchos refieren a eso, me duele de un solo lado. Claro, sí, es la característica típica de la migraña que sea hemicrania, le decimos nosotros, la mitad de la cabeza, generalmente detrás del ojo,
generalmente también puede producir muchas veces náuseas, vómitos, el dolor es muy intenso. Es bastante claro el diagnóstico de migraña cuando el paciente tiene todos los síntomas y bueno, y muchas veces, como te digo, asociado también a estos cuadros vestibulares. Claro. ¿Y la causa de la migraña se sabe? Generalmente la mayoría es hereditaria, es genética. Es sí, es la cefalea primaria que le decimos nosotros que genéticamente es la causa, digamos. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a investigar, muchas veces no tienen diagnóstico, pero si nos ponemos a investigar, generalmente hay familiares en la paciente, en la familia que la padecen. Sí, sí. ¿Y es por un tiempo determinado, se va, vuelve o lo padecen todo? No, yo siempre le digo a los pacientes, el que es migrañoso toda la vida. Generalmente es una patología que empieza en la adolescencia, influye mucho el tema hormonal, por eso lo sufren mucho las mujeres también, más frecuente en mujeres, y fluctúa mucho a lo largo de la vida según el periodo también en que la mujer se encuentre, ¿sí? Por ahí hay momentos que el paciente va a estar mejor y hay momentos donde va a estar peor, pero generalmente la migraña está toda la vida. Está toda la vida. Sí. Ahora, sabiendo cuando ya comienzan los síntomas de una migraña, si tiene la medicación, puede evitar que se desencadene de esa manera. Exactamente, sí, nosotros eso hacemos en el consultorio, educando al paciente de que empiece a conocer su dolor, de cuándo va a empezar, cómo es el tratamiento, por ahí tratamiento agudo para el dolor, entonces nosotros lo que por ahí sugerimos es que empiecen enseguida, apenas tengan los primeros síntomas que ya se conocen, porque cuando el paciente a veces se deja estar, que muchas veces pasa, que el paciente dice, no, ya se me va a pasar, o no, cuando llego a mi casa tomo algo, o no tengo, cuando llega el acné, que es el punto máximo, es difícil de cortar el dolor. Claro. Entonces siempre lo vamos ya educando cuándo empezar el tratamiento. Y bueno, cuando ya se hace muy frecuente o altera mucho ya la calidad de vida del paciente, hay otros tipos de tratamiento, que es el tratamiento preventivo, y que el paciente mejora mucho y anda muy bien. Qué bueno. Y volviendo al vértigo, ¿no? ¿Hay casos en que lleva a la internación? Sí. Generalmente el vértigo agudo, como yo te decía, ¿por qué? Porque al principio al causar muchas náuseas y vómitos, los pacientes se deshidratan, no toleran la vía oral, entonces hay que hidratarlo, hacer la medicación endovenosa. Muchas veces terminan 1 o 2 días internados, sí. Y bueno, y a veces cuando justamente en esos pacientes donde los síntomas son tan intensos, es donde ahí tienen que tener la valoración por ahí neurológica para descartar el vértigo central. Claro, para descartar que sea un poquito más... claro, más riesgoso. Más riesgoso. Una causa de mayor riesgo. Bueno, así que a hacer los deberes. Sí. Alimentarnos bien, no ponernos muy nerviosos. Sí, descansar bien, dormir bien. Eso, el tema del sueño, ¿no? Sí, la higiene del sueño es un tema muy importante. Que hoy en día está como muy intervenido por el tema de las pantallas. Entonces las pantallas creo que generan ansiedad, generan trastornos del sueño, malas posturas al dormir, y eso también puede desencadenar contracturas, cefaleas. Sí, la verdad que sí. Bueno, Lorena, vos estás atendiendo en el sanatorio, en la Clínica Esperanza del Sanatorio Santa Fe. Sí, los jueves a la tarde estoy ahí. Y tenemos el equipo de neurotología con la doctora de Tulain, que también es neuróloga y neurotóloga, en el Sanatorio Santa Fe. Ya pertenece al servicio de neurología del Sanatorio Santa Fe. También, y bueno, en conjunto tenemos el servicio, digamos, que es el departamento de vértigo y mareo. Ah, mira qué bueno, lo tienen. ¿Y funciona en Santa Fe? Sí, funciona en Santa Fe. Bueno, yo hago también acá la parte de clínica y estudios, y también trabajamos con 2 neurólogos especialistas en vestibular ahí en el Sanatorio Santa Fe. ¿Quiénes son? Romina Giles y Agustín Díaz Parodi. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por este tema que es tan interesante. Vértigos, las cefaleas, las migrañas y el trastorno del sueño, ¿no? Que otro día lo podemos charlar. Sí, da para mucho. Da para mucho, es un tema bastante largo. Gracias por tu visita y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Bueno, gracias a vos por la invitación y que tengan buenas noches. Gracias.